Tengan mis primeras palabras de gratitud a quienes están presentes físicamente el día de hoy en esta conferencia que vamos a brindar en segundos. Por supuesto, a la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Junín por la gentil invitación, por la generosidad en convocarme a esta gesta, en organizar este evento y sobre todo y principalmente en el trato tan hermoso que he recibido no solamente de la Junta Directiva, sino principalmente de estudiantes, a quienes aprecio y valoro muchísimo, y valoro tanto más que estén aquí en esta actividad. Mañana me voy, estaba previsto que la actividad sea de forma virtual, pero pues estamos hartos de vernos los rostros a través de una pantalla, ¿no es verdad? Entonces dije, si es que estoy acá, bueno, hagámoslo. Y me agradó que inmediatamente se aceptara esta celebración. Así que muchísimas gracias a la directora académica también, por supuesto, por no colocar ningún tipo de obstáculo ni traba para esta presentación. Iba a trabajar sobre el juicio oral en 1 hora y en efecto lo voy a hacer, pero voy a abordar puntualmente un tema. Hace exactamente 35 minutos me han llamado de la editorial de LP y acaban de aceptar que mi obra sobre la objeción como mecanismo de litigio en juicio oral, consejos prácticos, va a tener una reedición de una impresión de su primera reedición, o más propiamente una segunda impresión de la primera reedición, y además en noviembre vamos a sacar la segunda edición de la obra. Hace exactamente 35 minutos, más o menos, tuve esa expresión de gratitud y eso por supuesto me conmueve de cara a seguir trabajando esta temática que mucho se dice pero poco se trabaja sobre las objeciones aplicadas al juicio oral. Y es sobre eso, para no, digamos, abarcar tanto los temas, que son casi 16 temas en juicio: ofrecimiento de prueba nueva, alegatos de apertura, examen de acusado, interrogatorio, contraexamen, reexamen, recontraexamen, peritos, testigos. Hay muchísima información que se puede trabajar, pero difícilmente se concentra esa información en calidad en 1 hora. De manera que vamos a optimizar una temática en particular para poder brindar una información que concentre más la idea que se quiere trabajar hoy. Y a eso apuntamos, muy bien, a las objeciones como mecanismo de litigio en juicio oral. La objeción, como ustedes seguramente ya conocen, la objeción es una herramienta de trabajo que utilizan los abogados. ¿Puedo desplazarme? ¿O necesariamente tengo que estar para que me vean? Si no. Es una herramienta de trabajo que necesariamente utilizan los abogados, factor civil, Ministerio Público, abogado de la defensa técnica, para cautelar su teoría del caso, para proteger su teoría del caso, para evitar que a través de respuestas o de preguntas provocadoras, de preguntas y respuestas desafiantes a su teoría del caso, la invadan y la relajen. A través de la objeción, en esa línea, se protege, pues, la teoría del caso a través de la prohibición del ingreso de información de determinadas preguntas, pero además también a través de la objeción se controla las respuestas de los testigos, como también el debido procedimiento para incorporar prueba en juicio, principalmente documental y material, a través del testigo seleccionado para tal efecto, pero además también a los jueces. Sirve la objeción, por supuesto, también para controlar a los jueces. Yo tengo una experiencia bastante interesante de cómo se hace una objeción a una autoridad judicial por infringir el principio de legalidad procesal. Entonces, eso es la objeción, es una herramienta de trabajo, es una técnica de litigación que necesariamente tenemos que utilizarlo de forma estratégica, siempre apuntando al norte de nuestra información. Si es una pregunta que es objetable, pero no daña nuestra teoría del caso, silencio, no objetamos. La mejor objeción es a veces el silencio, o como la mejor pregunta es aquella que no se pregunta, si no sabe la respuesta, por supuesto. Entonces, a partir de esa estructura, vamos a definir algunas tipologías propiamente de la objeción, sin antes manifestar que la objeción, además de una herramienta de trabajo y una técnica de uso y abuso, a veces, en juicio oral, es una manifestación implícita del derecho a la defensa y el principio de contradicción. Lo que le voy a señalar ahora no es pues un protocolo bíblico, ¿no? Como algunos fiscales en Lima me han criticado, pero es una secuencia de pasos que necesariamente se tiene algunas veces que cumplir dependiendo del juez. Si es un juez conocedor de objeciones,
2 de los 4 pasos son suficientes. Si es un juez no conocedor de las objeciones, debutante en juicio, 3 o 4 de estas. Oportunidad, tipología, fundamentación y pretensión. Oportunidad. Tan pronto surja, vamos a trabajar por el momento solamente como oposición a las preguntas. ¿Bien? Tan pronto surja la pregunta que se necesita objetar, se protesta, se objeta, se opone. Porque el propósito de la objeción es ¿qué? Evitar que la información salga, que la información ingrese. Dicho de otra forma, que el testigo perito responda. A través de la objeción se evita que la información ingrese a juicio. Y neutralizando la información en juicio, el juez no tiene insumo para una absolución o insumo para una condena. El profesor Alberto Meyer cita una frase bastante interesante, ¿no? Él dice que el juez no te condena, quien te condena es la prueba. Y la prueba en términos prácticos en juicio es la información que sale de la boca del testigo, la información que sale de la boca del perito, la lectura o el extracto de información que sale de un documento. Y para los inquisitivos, la información que sale de un acusado. Entonces, en esencia, esa es la prueba en juicio. Entonces, mientras neutralices la prueba, esto es, el ingreso de información, no están en condiciones de obtener alta calidad de esta. Entonces, tan pronto surja la pregunta que se objeta, se protesta. Esto siempre lo cuento, de hecho lo he trabajado en mi obra. En el Foro Militar Policial, no sé si ustedes han tenido el agrado de litigar. Es toda una historia litigar en el Foro Militar Policial, ¿no? No solamente por la formación de los propios jueces, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando un general, director de debates, le dijo a mi cliente, que era un alférez, alférez, párese, saque pecho. Dijo, ¿estamos en la escuela o estamos en un juicio? Dijo, no, señor director de debates, con todo respeto, soy general, no, para mí es director de debates, y diciéndole director de debates no le falta respeto. Acá está en condición de juez. Que el galón, en efecto, lo haga juez es otro asunto, y que respeto y saludo. Pero en este momento está en condición de juez. Y usted es juez y él es el acusado. No es el general, ni es el cadete, ni es el alférez. Estamos en un juicio en el Foro Militar Policial, sí, pero me parece que hay que guardar los títulos de la sujeción a las partes. ¿Bien? No estamos en la escuela militar, con todo respeto, señor juez, para tratar de esa forma al cliente. Solo faltaba que el juez le diga, rana, 1, 2, 3, 4. Bueno, doctor, ¿sabes qué? Es cuestión de la escuela civil. Pero no voy a amargarme. ¿No? Está bien, acusado, póngase. Pero es que hay que pechar, porque así los tratan, y el fiscal los trata así, ¿no? Como un chupe. Hay que pechar. Entonces, estaba en un juicio y había un testigo que en realidad no decía mucho respecto a mi cliente, pero decía bastante respecto al cliente de mi colega, ¿no? Yo estaba simplemente atendiendo las respuestas tan construidas por parte del testigo, claramente un testigo construido. Y le digo, doctora, proteste, le digo, la están atacando, ¿no? Doctor, es que no se da cuenta, son brutos, son duros. Doctora, le digo. Levanta la mano a la doctora. El juez le dice, testigo, a ver, conteste. Ya, listo, me perturba, doctora. ¿Qué desea? ¿Por qué levanta la mano? Y la abogada le dice, doctor, no se moleste, quería objetar, pero ya respondió, ya será para la siguiente pregunta. No es formada en el Colegio de Abogados de Junín, por supuesto, la abogada, ¿no? Ni el juez es el profe, ni el alumno es el litigante, ni el litigante es el alumno. Y eso es lo interesante de la objeción. Es el único acto de defensa en juicio en donde no tienes que esperar tu turno para poder intervenir. Alegato de apertura, fiscalía, actor civil, defensa, ¿o no? Interrogatorio, fiscalía, actor civil, contraexamen, defensa. Oralización de documentos, fiscalía, actor civil, defensa. Clausura, fiscalía, actor civil, defensa. En la objeción no esperamos turno, no hacemos cola, protestamos. Es como si utilizáramos la chicharra paralizadora, permítanme esa criollada, del Chapulín Colorado, porque tan pronto objetamos, se suspende todo. El testigo no responde hasta que el juez resuelva. Es como la chicharra, ¿no? Objeción, ¡pim! La chicharra, todos se quedan paralizados hasta que el juez resuelva. Una vez que resuelva, se activa la chicharra. El testigo responde. Entonces, es un momento espectacularmente lindo en juicio, porque no esperamos la autorización del juez. Protestamos sin que éste nos autorice. El efecto de la objeción tiene un efecto de cara a la suspensión de la respuesta hasta que el juez resuelve. Y por supuesto que esa es una dinámica que no la tiene otra actividad de defensa en juicio. Entonces no tienes que esperar a que el juez te autorice. Protestas. Tan pronto surja la pregunta, protesta.
Porque lo que se quiere es evitar que la información ingrese. Porque si ingresa, hay jueces que te pueden decir extemporánea, doctor. La pregunta ya fue respondida. Ah, tú puedes ser más astuto y decir, ok, cambio la objeción por respuesta no calificada. Solicito que se extraiga la respuesta porque no fue parte de la pregunta. Hay jueces que te la permiten, ya les contaré algunas historias. Entonces esa es la primera, digamos, etapa, que es, digamos, algo obvio. El abogado whatsappero no puede objetar, tiene que estar ahí al acecho de la respuesta, al acecho de la pregunta, al acecho del error. Un mensaje de texto evita y genera algún tipo de respuesta que te puede dañar, y no hay peor condena que la propia conciencia. Tipología. Así como que es, yo soy Juan Carlos, ¿no es así? Seguro que hay algún Rubén. La objeción no tiene un nombre, no tiene un apellido, pero tiene una tipología que la hace diferente al resto de objeciones. Y cuando se objeta, se tiene que identificar el tipo de objeción. Objeción a la pregunta por hipotética, repetitiva, conclusiva, sugestiva, argumentativa, ambigua, de opinión, capciosa, entre otras. 12 tipologías solamente a las preguntas. Tipología, identifico el tipo de objeción. El esfuerzo argumentativo no se reduce, como usualmente se hace, a decir, objeción. Señor. ¿Ya? ¿Qué objeción es? Ah, es esta objeción que trae consigo la respuesta. Sugestiva, pues sugestiva. ¿No? El juez no puede entrar a la neurona del litigante para saber qué es el tipo de objeción. Claro está, y lo del 375, numeral 4 lo permite, que los jueces pueden de oficio activar la objeción de forma muy excepcional cuando las preguntas son manifiestamente prohibidas. Manifiestamente prohibidas en alusión a la sugestiva. Pero la tarea primordial, porque el juez no tiene teoría del caso, sino si las partes, es que sean estos y no el juez quienes cautelen su teoría del caso a través de las objeciones. Pero el esfuerzo no se reduce a objeción, no, identifícame el tipo. Yo usualmente cuando los fiscales hacen eso, señor juez, permítame sostener mi respuesta, sostener mi pregunta, bien, defender mi pregunta. En principio no se objeta de bloque, de forma abstracta, no se objeta por objetar. Usted no ha oído un tipo de objeción y por consecuencia usted no sabe qué va a responder. El tipo de objeción permite que el juez resuelva según el tipo de objeción. Delimita la resolución en el juez. De manera que si es una objeción de bulto, de bloque, no tiene más que usted que no solamente inadmitirla, sino amonestarla, porque es una objeción temeraria. No lo voy a molestar, señor fiscal, pero por favor le ruego lo sucesivo que identifique el tipo de objeción. Infundada, testigo contesta. Entonces, fecha, estructura, hazte respetar, porque hay quienes objetan simplemente por objetar. Objeción, y no tienen la más mínima idea de lo que están objetando. ¿Ya? Si se va a objetar, por ejemplo, a la respuesta, objeción por pregunta no respondida. ¿Cuál es tu nombre? Yo la vi matar. Te pregunté cuál es tu nombre, no si la viste matar. Objeción por pregunta no responsiva. Entonces hay que tener muchísima cautela y muchísimo cuidado con esa información. ¿De acuerdo? Objeción, por ejemplo, por prueba mutilada, que es una objeción bastante interesante. ¿Qué hiciste al llegar al segundo piso? Bueno, toqué la puerta del baño. ¿Por qué, Luis? ¿Por qué hiciste eso? Porque no me abrían. Cerrada. ¿Había alguien ahí? ¿Cómo la hago sugestiva? ¿Quiénes estaban ahí? Sugiere que hay alguien. Salgo de la sugestión con una cerradita. ¿Sabía quién había ahí? ¿Había alguien ahí? Cerradita. ¿Sí o no? Sí, había mi amigo y mi prima. Yo toqué la puerta porque estuve muy bravucón. Él a ella le gritaba. ¿Cómo que le gritaba? Sí, le decía, carajo, ¿por qué has hecho esto? Él a ella le gritaba. Le gritaba. Le decía, carajo, ¿por qué has hecho esto? Y el fiscal o el abogado hace la siguiente pregunta. ¿Y ese grito de amenaza hasta qué momento ocurrió? Objeción por prueba mutilada. Lo que el testigo le ha dicho a usted es que escuchó gritos, una grosería, no amenaza. Pero si es que el abogado está whatsappeando, permite que se abra la puerta a la línea temática amenaza. Y si no objeta, a continuación la pregunta será, ¿qué amenaza escuchó usted? Si no es conmigo, es con nadie, te mato, frito. No tienes que permitir que abra la puerta, tienes que objetar. Cuidado, que a veces pareciera que se pregunta sobre la línea de respuesta, pareciera, pero créanme que hay fiscales y abogados que son tentados por el diablo y agregan su propio poroto,
su propia información. Y eso es prueba mutilada. Y si no los objetamos, abrimos la puerta del infierno hacia nuestro cliente. ¿De acuerdo? Entonces es la tipología. Objeción a la pregunta por no responsiva. Fundamento de la objeción es, por supuesto, también importante siempre y cuando no se tenga claro el tipo de objeción. En algunos casos es muy usual que los jueces sean doctor, como el caso contra John Tumala, Nedin Heredia del Partido Nacionalista, entre otros, en donde defiendo a dos empresarios. La doctora Naiko Coronado Salazar es una juezaza, es una muy buena jueza y conoce mucho sobre política de objeciones. ¿Bien? Doctor, sí, no es necesario que argumente. Fundada, reformule. Ella, por ejemplo, no espera la argumentación, salvo cuando son tipologías diferentes, atípicas o poco usuales. ¿Cuáles son las usuales? Repetitiva, sugestiva, ambigua, capciosa, que hostiga. ¿Cuáles son las inusuales? Órgano de prueba inidóneo, especulativa, hipotética, conclusiva. Ahí vamos. Consejo, cuando formulen una objeción atípica, prueba mutilada, una objeción atípica, anticípense al cejo fruncido del juez. Porque hay quienes te rechazan sin escucharte y a un juez se le conoce por sus resoluciones como un abogado por sus intervenciones. Les voy a contar una historia que tuve en mi linda tierra hermosa ayacuchana hace unos 4 o 5 años atrás, cuando defendía a un ser a quien amo, mi padre. La fiscalía lo acusó por el delito de colusión agravada y pidió para él 12 años. Claramente no era un caso sencillo. Claro. Me molestó en aquel momento que lo acuse, ¿no? Porque créanme que fueron los 7 meses de tensión más importantes en mi vida, pero hoy le agradezco a esa acusación porque me permite contar esta experiencia, ¿no? Y me permite decir que fui el único ayacuchano que logró la absolución de su padre, ¿no? Entonces, no sé si el único en serio en el mundo que hizo eso, porque es muy difícil sostener una defensa de tu padre. Es absolutamente difícil, ¿no? Yo recuerdo que en la lectura de sentencia le dije, papá, mira, por si acaso vaya a pasar algo, mejor espérame aquí, quédate aquí, yo te aviso, ¿ya? Mantente a un recaudo, yo te aviso, ¿bien? No vayas, no me acompañes. No, pero tú has hecho un buen trabajo, hermano, tranquilo, por si acaso, ¿bien? En Jerusalén todo puede pasar. Perfecto. Y eran 5, ¿no? Acusada, y la palabra mágica. La fiscalía, sin embargo, es la palabra mágica, ¿no? No obstante la defensa, entonces poco a poco me iba derritiendo como el emoticón, ¿no? Y cuando construyen ya, pues yo estaba pues en una excitación celestial, ¿no? No podía ver a nadie, estaba cubierto, estaba de esta forma, porque la verdad estaba sangrando, ¿no? Estaba bastante intenso ese momento, imagínense, era mi padre. Es mi padre. Y entonces lo absuelven, a él y a un congresista, lo absuelven, y yo lo llamo, le digo, papá, sal del lugar en donde nunca debiste ir. Y me dice, estoy en la casa con tu mamá. Y dije, ¿cómo que estás en la casa con mi mamá? Sí, nunca fui al hotel, me dijo. Sabe perfectamente a quién he parido, me dijo. Yo estaba ese testigo excepcional de ese juicio. Y no había razón alguna para una condena. Estoy acá, más bien 20 y festejamos. Por supuesto, generé una pequeña grosería y dije, por Dios, qué frío ese ser humano. O sea, estaba en mi casa, o sea, nunca estuvo donde yo le dije, estaba en mi casa, ¿no? Pero fue una experiencia maravillosa. Y en ese juicio se presentó una situación bastante particular que hizo que esta experiencia sea contada para los anales de la historia. Se presentaron 2 testigos, el analista legal y el analista contable de la Contraloría General de la República y después el supervisor. Cuando el analista contable fue a juicio, le dijo al fiscal lo siguiente: ¿cuál fue el aporte que usted realizó o qué fue lo que usted realizó en el informe especial 023-2017, Municipalidad Provincial de Huamanga? ¿No? Bueno, analicé puntualmente 6 páginas y en particular analicé las presuntas infracciones a la ley de presupuesto y a la ley de tesorería de la entidad municipal. ¿Algo más? No, solo eso. Hice un análisis y concluí. Perfecto. Hizo, por supuesto, un análisis, se le preguntó sobre el análisis contable. ¿Leyó usted en las conclusiones infracciones a la ley de contrataciones del Estado y su reglamento? Sí. Forman parte de las conclusiones.
Incumplimiento al manual de organización de funciones, sí, también ambos se encargó el analista legal. Muy bien, cuéntenos, ¿cuáles fueron las razones por las cuales se llegó a determinar la existencia de ambas violaciones? Tanto a la ley de contrataciones como al MOF. Empecemos por la ley de contrataciones. Objeción, señor juez, por órgano de prueba inidóneo. Estaba esperando que termine. Porque en órgano de prueba inidóneo tiene que esperar que acabe la pregunta. Órgano de prueba inidóneo. Y ahí el juez, objeción atípica, rara, extraordinaria, hizo este gesto al estilo Vallejo. Hizo así. Estaba así, tirado, hizo así. ¿Cómo dijo abogado? Cuando escuchen eso, adelántate. Señoría, sé perfectamente que es una objeción poco frecuente, lo que no significa que no tenga un fundamento. Si usted me permite 30 segundos, entenderá la razón que proteste su objeción. ¿Me permite, señor? Ningún juez te va a decir que no si le hablas así, cortés y diplomáticamente. ¿Bien? Que no tenga razón es otro asunto, pero al menos te van a permitir intervenir. Y le dije, señor, la técnica de la afirmación y la técnica de la negación. Fíjese. El testigo le ha dicho a usted, afirmación, le ha dicho al fiscal para empoderar, nos ha dicho a todos de que es contador, en negación. No nos ha dicho que es abogado. No nos ha dicho que es el analista legal que determinó el análisis y las conclusiones a la ley de presupuesto, perdón, a la ley de contrataciones del Estado y su reglamento y al manual de organización y funciones. A usted le ha dicho que trabajó únicamente 6 páginas. A usted no le ha dicho que entre las 6 páginas haya trabajado la infracción a la ley de contrataciones y al manual de organización y funciones. Sí le ha dicho, por el contrario, que analizó la ley de presupuesto y tesorería. Absolutamente nada más. De modo tal que no es el órgano de prueba idóneo, calificado para brindar una respuesta de dicha naturaleza. Es una respuesta estrictamente normativa, estrictamente jurídica, que además de la propia boca del testigo le señaló que quien analizó fue el analista legal, no el contador. Estamos ante el contador, no ante el legal. Seguramente si acaba el interrogatorio esperaremos a que venga el analista legal, señor juez. Por tales razones, la pretensión cambia. No puedo pedir que se reformule la pregunta porque significaría que el camino hacia la pregunta es correcto, solo que el modo que se formuló es inadecuado. La pretensión cambia. Dime el tipo de objeción y te diré el tipo de pretensión. La pretensión cambia cuando es un órgano de prueba inidóneo. ¿La pretensión cuál es? Solicito, señor juez, que el fiscal reconduzca las preguntas, ¿bien?, a la información que el testigo brindó en juicio o a la información que el testigo desarrolló en su informe pericial, en el análisis contable, y no aspectos normativos o legales que no le corresponden. El juez lo analizó, 10, 15 segundos, dijo, sí, pues, bueno, más allá de los argumentos y la vehemencia del abogado, a mí me ha dicho que el análisis legal lo hizo otro. Y por consecuencia, la línea de información sobre el análisis legal no tiene ningún sentido preguntárselo a él. Sí al siguiente testigo, que por cierto ha venido, señor fiscal, y ahí quedó. ¿De acuerdo? Y el fiscal dijo, no, pero es que sí lo ha leído. Una cosa es que lo lea, otra cosa es que lo analice y lo concluya. Es muy diferente. ¿Ya? Cuidado con la falacia de falsa equivalencia. Y el juez le dijo, bueno, en todo caso, bueno, ¿qué va a decidir respecto de esta decisión que he tomado? Bueno, no estoy de acuerdo, voy a plantear reconsideración. Y esperé que termine de hablar. Señor juez, solicito que se declare inadmisible porque el recurso de reconsideración no existe. No estamos en la ley 27444, la ley del procedimiento administrativo general. Hasta donde yo sé, fui un poquito sarcástico, ¿es cierto? Estamos en un juicio oral y lo que corresponde es reponer 378 numeral 4. Frente a un rechazo de la pregunta, planteo reposición, no reconsideración. Declaré inadmisible porque no ha utilizado el recurso correspondiente. Sí, es verdad. ¿Alguna otra pregunta? Y se fue el testigo. Órgano de prueba inidóneo. ¿Y saben cuándo ocurre esto especialmente, estimados colegas? En los delitos de probática penal sexual, utilizamos al médico legista para explotarlo en todas las disciplinas policiales. Lo hacemos biólogo forense, lo hacemos químico farmacéutico, lo hacemos toxicólogo y hasta psicólogo lo hacemos. Cuando lo que tiene que hacer es en estricto centrarse sobre el certificado médico legal. Equimosis, eritemas, entre otros, zona vaginal, anal, extragenital, en esos temas en particular. Seguramente vendrá el biólogo forense para que determine si hay rasgados o deslizamientos en la prenda de la víctima que supongan un acto de violencia.
Seguramente vendrá el examen toxicológico a través del toxicólogo que determine si hay sustancias de barbitúricos, benzodiazepina, entre otros, en el organismo de la presunta víctima. Y seguramente vendrá también, ¿no es verdad? Vendrá también el químico farmacéutico para que nos haga un análisis retrospectivo a través del versus. ¿Cuánto es la toma de muestra versus la última muestra de impregnación alcohólica? Si a las 6 de la mañana tenía 1,5 y el último vaso lo tomó a las 3 de la mañana, retrocedemos 3 horas. Es posible que haya estado en coma etílico, 2,2, más o menos. Pero llámalo, zapatero a su zapato, perito a su especialidad. No utilices al perito médico legista para todo. Ahí hay dos escenarios. Esperar el contrainterrogatorio y desplomarlo con respecto a advertir de que no es especialista en esas áreas, o objetarlo por órgano de prueba inidónea. Yo sugiero lo segundo, objetarlo. Porque si hacemos al final ya la información ingresa, ya el impacto ingresó. Y el ser humano es de impacto, el juez humano es de intuiciones. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esa información. Entonces hay que fundamentar adecuadamente las objeciones. Pregunta de referencia. Recuerdo muy bien el juicio contra el padre de la ex congresista Luciana León, el señor Rómulo León Alegría. Rómulo León Alegría. La defensa de Rómulo León Alegría citó a don Alan García Pérez, que en paz descanse, como testigo de la defensa. Si es testigo de la defensa, ¿a quién le corresponde contraexaminar? Al fiscal. ¿No es así? José Domingo contraexaminó a Alan García Pérez. Yo esto con todo respeto lo sostengo, ¿no? Yo le pondría como título, ¿cómo no contraexaminar con preguntas hipotéticas, referencia y ambiguas? Le hizo la siguiente pregunta, más o menos, lo encuentran en YouTube, fiscal examina o interroga, YouTube no entra tanto al tema académico, no le pongan contraexamina, no. Fiscal examina, o José Domingo examina a Alan García, caso Rómulo. Y le hace la siguiente pregunta, en su estilo. Díganos si es cierto que dos de sus ministros que estuvieron en esta sesión de juicio hace 3 sesiones atrás, le llevaron paquetitos, regalitos, bolsitas a los funcionarios de Petroperú. Nadie objetó. Yo, ¿qué? ¿No? Valentino Magali, what? Dije, por el amor de Dios. Plantearía, si hubiese estado ahí, por supuesto, hasta una triple objeción, ¿no? Objeción 1, claramente hay una sugestión a la pregunta, pero que es contraexamen, de manera que no podría plantear una sugestiva, los agarré, porque la naturaleza del contraexamen es una pregunta sugestiva, pues. Pero si es ambigua, juguetitos, paquetitos, ¿qué es eso? La razón por la cual se protesta la objeción por pregunta ambigua es porque hay un concepto impreciso, hay un concepto oscuro, hay un concepto poco claro en la acepción de la pregunta y que genera una respuesta en baja calidad de información. Y una sentencia no puede tener baja calidad de información. Paquetitos, regalitos. ¿Se dan cuenta? Pareciera algo trucho, pero quizás no. Ambigua. 2, de referencia. Está utilizando a Alan García para que afirme o niegue lo dicho por terceros, por expresiones impropias. Está tratando de referenciar. Vinieron acá y dijeron esto, ¿sí o no? Pregúnteles a ellos. Él no participó de esa interlocución. Como consecuencia, no se puede utilizar a un testigo impropio en actos ajenos. Pregunta por referencia. ¿De acuerdo? Entonces ahí surgieron, por ejemplo, 2 preguntas que son claramente muy visibles y que necesariamente tienen que reformularse porque, insisto, la calidad de información que se ingresa a juicio tiene que ser una información de alto calibre y la objeción permite ese propósito. Una de las objeciones que particularmente me generó bastante felicidad. ¿No puedes pasarme? ¿Sí? No soy yo si estoy ahí. Una de las objeciones que particularmente me generó mucha felicidad, porque es la más difícil de hacerla, les confieso, es la objeción a un juez. Una cosa, doctor, es objetar a tu colega, porque ahí el suelo está parejito, en juicio está parejo. Y otra cosa muy diferente es objetar a un juez. Cambia el tono de voz. Yo objeto usualmente parado, ahí tenía que hacerlo sentadito. No le miro a los ojos porque no soy desafiante. Bajo y hablo de forma muy protocolar. Y se presentaron 2 objeciones ahí. El fiscal en su alegato apertura dijo esto. Señora
directora de debates o señor director de debates, estará frente a ustedes la testigo Chilindrina y le dirá a usted que el comisario la había llamado 30 minutos antes pidiéndole dinero. El sobre que le entregó al comisario fue dinero y circunstancialmente 15 minutos después el familiar de la persona que le entregó el dinero salió de la carceleta de la policía. Ahí está el cohecho. Le llevé un dinero al comisario, el comisario dio la orden para que liberen al familiar de la persona que llegó. Mucha información para un alegato de apertura, ¿no? Muchísima información, se hizo muy previsible. Yo dije, perfecto. Línea de contraexamen, punto 1, 2, 3, 4. Llegó su testigo estelar a juicio. Y la primera pregunta que le hizo el testigo estelar a juicio fue esta. Testigo, dígame. Es un testigo protegido, ¿no? Se reveló la identidad. Testigo protegido, dígame. ¿Qué cosa trae el sobre? Objeción sugestiva, señor director de debates. Sugestiva. Sugiere la existencia de algo en el sobre. Un sobre puede estar cerrado, no puede contener nada. Fundada la objeción, reformule. Va una. ¿Qué cosa particular traía el sobre? Objeción por ambigua y sugestiva. Sigue siendo sugestiva, pero esta vez ya adquiere otra denominación. Cosa particular. Ese algo se muta como cosa particular. ¿Y qué es una cosa particular? Y empieza a hacer mi show, doctor. ¿Qué es una cosa particular en un sobre? Un casquillo de bala. ¿Qué es cosa no particular? Un periódico, una carta, ¿no? ¿Qué es sí es particular? Un revólver, un preservativo, un casquillo, un helado. Doctor, ya lo entendimos. Ya lo entendimos. Fundada la objeción por ambigua y por sugestiva. Reformule fiscalía. Y fiscalía reformula la pregunta. Y se fue de entrada la fiscal, ¿no? Y dijo, a ver, empecemos. Dijo, empecemos. ¿Cuánto de dinero traía el sobre? Dijo. Objeción hasta conclusiva. Sugestiva, le dije. Señorita fiscal, 1, 2, 3. O sea, no queremos excluirla porque me parece que usted es una muy buena fiscal. No es la primera vez solo que acá lo están fastidiando un poco. Señor director de debate de la objeción, no es un fastidio, porque a veces dicen eso, es un fastidio, es una incomodidad. Si fuese una incomodidad, me la rechazarían por temeraria y además me amonestarían. Doctor, es una expresión. Tranquilo, relájese. Fundada la objeción, doctora, por favor, al punto. El norte nos interesa. Sabemos perfectamente a dónde quiere llegar, pero vaya, en la forma que corresponde. Y en la cuarta, dijo, ¿cuántos fajos de billete había en el sobre? Objeción por pregunta en línea. Bien. Esta es una de las objeciones más agresivas. Que menos te dan la razón es así. Es verdad. Es agresiva por la siguiente razón. Porque la objeción por pregunta en línea tiene dos requisitos. Primer requisito. Misma línea de pregunta. Misma línea de interrogación. ¿Qué quería averiguar el fiscal con estas 4 preguntas que había en el sobre? Primer requisito, se cumple. Las 4 preguntas, el común denominador, línea de interrogación que había en el sobre. Primer requisito. Segundo, misma línea tipológica de objeción. Misma tipología presentes en todas las preguntas. En la primera fue sugestiva. En la segunda fue ambigua y sugestiva. La tercera sugestiva. La cuarta es ambigua. Pero pues no hay pregunta que dure 100 años ni ser humano que lo resista, ¿no? Entonces, la cuarta, siendo ambigua, pero como hay 3 que la preceden, muta, cambia. Deja de ser sugestiva y adquiere la denominación de pregunta en línea. ¿Y cuál es la consecuencia? De la línea. Que la línea de información se excluya. Dicho de otra forma, que ya no le pregunte sobre el sobre. 1, 2, 3, 4. Por eso es que la objeción pregunta en línea, que es una fórmula ciertamente costarricense, no es a la primera, no es a la segunda. Espera pacientemente. 1, 2, 3, pero ya no. La segunda. Por eso espera hasta la cuarta. Les voy a ser francos. En mi carrera he planteado 4 veces esta objeción por pregunta en línea. 2 fundadas, 2, una infundada, una improcedente y hasta me molestaron. Muy bien. Les expliqué eso. Y los jueces entraron en un receso bastante interesante porque, claro, es como que el juez le diga a la fiscal, cambia tu pregunta, ¿no? Cambia tu intervención.
es asumir una competencia que no le corresponde. Pero por unanimidad la aceptaron y además exhortaron a la fiscal a conducirse de manera adecuada. La fiscal protestó, por supuesto, no repuso cuando debiera responder. Lo único que se atinó a decir es, no voy a continuar, porque me parece que ustedes son cómplices del uso y abuso de las objeciones por parte de la defensa. Y el director de debates, achorado, le respondió de esta forma. Me parece que quien hace uso y abuso de las preguntas mal hechas es usted. Tiene un impacto psicológico la objeción, ¿eh? Por ejemplo, ayer en este concurso de estudiantes, este concurso macrorregional de litigación universitaria, hubieron 2 alumnos a los que se les objetó, pero como tenían las respuestas en la hoja, ya no supieron qué hacer y salieron. Es todo. Y en realidad nunca dañaron, nunca golpearon, pero le sacaron todas las preguntas a partir de una línea de objeción. La objeción tiene un impacto. Si no sabes retroceder con una pregunta cerradita, estás frito. Estás frito, tiene un impacto psicológico muy fuerte. Por eso es que no es bueno tener una hoja bon con todo lo que voy a preguntar. En todo caso, si estás recién iniciando, si me objeta y me dice que sí, esto. Si me dice que no, esto. Alternativas. Así empecé yo, alternativas de respuesta. Testigo monosilábico, sí, no, ajá, sí. Hostil, el vaquita, ¿no? Ese es sí o es un no. El testigo Facundo, el hablador, el testigo Indiana Jones, el testigo explorador, el que quiere ufanarse de los conceptos, usualmente es un perito, ¿no? El que trata de hacer un análisis de sus técnicas, métodos, hipótesis, entre otros. Hay un librito sobre las 15 tipologías de la objeción que se los recomiendo si se los doy virtualmente. Es muy bonito para que identifiquen a quién tienen al frente, ¿no? Y a partir de saber a quién tienen al frente, miren el termómetro de las preguntas y del contraexamen. Entonces, yo estaba contento. El juez dijo, muy bien, de parte nuestra no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias, tome su DNI. La jueza dijo, yo, señor director de debates, señor presidente, además, deseo formular una pregunta. Y adivinen qué quiso hacer la jueza. Eso que están en este momento imaginando. La jueza dijo lo siguiente: más allá de las formas y los modos, nos interesa llegar a la verdad. Como diría Tarufo, no somos convidados de piedra. Y nosotros tenemos una facultad de control, pero también de averiguación de la verdad. Y como quiera que la información ya ingresó, solo de forma imprecisa, queremos saber, testigo, ¿qué contenía el sobre? ¿Dinero? Si no hay dinero, la defensa debe estar tranquila. Yo creo que le interesa también a la defensa. Sí, bastante bien interesante. Responda, testigo. Objeción a usted, señorita jueza. Siempre suele decir señorita, porque no sé si es señor o señorita. Prefiero decir señorita. Señorita jueza, a usted, objeción por infracción a la legalidad procesal. Y la jueza, que vio, dijo, ¿a mí? Sí, a usted le digo. Bueno, no se objetan los jueces. Testigo, conteste. Solicito, señor director de debates, que la decisión de permitirme, cuanto menos, brindar las razones de la objeción, sea a título colegiado y no a título unipersonal, como la jueza acaba de señalar. La jueza agarró y se tiró, ¿sí? Tiró, tenía el micrófono prendido y sostuvo ante sus colegas lo siguiente: es un mal precedente, ¿cómo lo van a objetar? Ese es un tirano. Y la señorita jueza, su audio, entonces, apagó el audio y se sintió ya un poquito más doblada, ¿no? Regresó, mayoría 2-1, fundamento de la objeción, y entré a la cancha. Le dije: señores jueces, señorita jueza, el artículo 375, numeral 4 del Código Procesal Penal, ¿les permite activar la facultad interrogadora? Sí, por supuesto. Eso sí, el legislador sabiamente ha utilizado el siguiente término: excepcionalmente. Los jueces podrán preguntar excepcionalmente en situaciones de vacío. No le ha puesto, como en Colombia, ordinariamente, es decir, que el juez hace gala de parte y puede preguntar sobre aspectos no vinculados al caso, cosa que es bastante peligrosa. Aquel legislador le ha dicho, chera, tú te quedas en donde estás, en supra, ellos parte, tú supra. Le puede hacer preguntas, sí, pero no todas las que ya se formularon porque caen repetitivas, sino excepcionales, con fines de aclaración sobre un solo escenario, vacío. Solo vacío, nada más. Entonces, señorita jueza, yo me pregunto, la situación de vacío ha surgido, el vacío les habilita a ustedes a activar su facultad interrogadora.
¿El vacío en esencia ha surgido en el juicio? La respuesta es no, porque ustedes, y ahí los enfrenté, por unanimidad permitieron en 4 ocasiones que se declare fundada la vía. La situación de vacío lastimosamente no se ha presentado para el fiscal porque el testigo nunca abrió la boca. Nunca dijo nada, porque justamente lo objetamos. De haber abierto la boca y habiendo existido una imprecisión respondiendo a la pregunta de qué había en el sobre, por ahí surge alguna aclaración con fines de precisión. Vacío en puridad. Lo cierto es que de la boca muda no salen respuestas y el testigo no abrió ningún tipo de información. Por consecuencia, el vacío no se ha presentado. Por eso es que sostengo la infracción a la legalidad procesal. La norma exige este supuesto excepcional en vacío. Si no se prende el vacío, no puede activar su facultad de interrogación. Muy bien, lo escuchamos, lo que no significa que tenga la razón. Con este testigo. Señores jueces, solicito que la decisión sobre declarar fundado o no mi objeción sea resuelta de forma colegiada. A título de los 3. Entraron a un receso bravo y después de casi 20, 25 minutos, porque fue un receso bastante prolongado. 2-1. Adivinen qué pasó, doctor. Fundada la objeción por mayoría. Con palabras bastante protocolares, señalaron que la situación de vacío no se había presentado. Objeción a la caída, también objeción. Y como la situación de vacío no se había presentado, no correspondía al juez activar su facultad interrogadora. ¿Bien? Es importantísimo, doctores, importantísimo que se formulen objeciones también a los jueces. Yo les pregunto algo. ¿Existe alguna normativa en el Código Procesal Penal que diga las preguntas sugestivas están prohibidas, salvo cuando el juez interrogue? Las preguntas ambiguas o repetitivas están prohibidas, salvo cuando el juez interrogue. No, porque no importa quién formule la objeción. Lo que importa es el modo, el cómo se construye la pregunta. Y la construcción de la pregunta puede ser de supra o de parte, de juez o de parte, de juez o fiscal o defensa. Por eso es que es perfectamente permitido objetar a los jueces también. ¿Bien? Hay otras que por supuesto están directamente vinculadas con la infracción al procedimiento. ¿Recuerdan el caso, caso bastante duro por supuesto, porque yo califico como lesiones pero no como tentativa de feminicidio y violación sexual? Este caso de Adriano Pozo Arias, el muchacho que agarró el cabello de su enamorada Arlet Contreras, la traccionó desnudo en un hotel en Ayacucho, y la situación hizo defensa y logramos su absolución en el segundo juicio. Luego la dejamos cuando el caso vino a Lima, pero fíjense que en ese caso lo que tenía que haberse exhibido, entre otros instrumentos o evidencias, eran las prendas. Si se convoca un biólogo forense que analiza la rotura del largo de prendas para demostrar la existencia de violencia, tienes que exhibir las prendas, ¿no? Tienes que hacer un reconocimiento de las prendas con tu testigo. Eso es lo que el profesor Leonardo Moreno Holman denomina el proceso de enamoramiento, entre contenido y continente, entre el documento y el autor del documento. Hay un proceso de fidelización, selección del testigo. A partir de la selección del testigo con 5 preguntas, es la exhibición con fines de reconocimiento y las razones de reconocimiento. 3 pasos rapiditos. Le hizo muchísimas preguntas sobre las prendas, pero las prendas nunca aparecieron en el juicio. Porque intentó ingresar objeción, porque no estructuraba la pregunta. Y no supo salir. Entonces hay que saber formular. Porque si es que no se sabe formular, puedes tener resultados determinantes, como ocurre en muchísimos casos. Por ejemplo, a veces quienes formulamos el procedimiento para refrescar memoria somos bastante simplones. Y digo somos porque también lo hago. El testigo, ¿a qué hora llegó a la casa de su hermano? No recuerdo. Muy bien, señor juez, como no recuerda, por favor exhíbanme su declaración. Calma, tranquilo, Bobby, tranquilo. El siguiente paso a la advertencia del olvido de memoria, ¿cuál es? La existencia de declaración previa. Acabamos de cumplir el primer paso, que sale del testigo. No recuerdo exactamente la hora en la que llegué. Ya está. Advertimos una falta de memoria. El segundo paso es nuestro. ¿Recuerda haber declarado en este caso anteriormente? Sí. Lo hizo ante mí, ¿correcto? Cerrada. Sí, en efecto. ¿Qué es lo que está haciendo el interrogador a través de las preguntas? Hacer reconocer al testigo que tiene una existencia, que tiene una declaración anterior. ¡Listo! Recién ahí, señor juez,
Como quiera que la testigo no advierte un dato, a qué hora llegó a la casa de su hermano, tienes que decirlo, no simplemente decir, como quiera que la testigo refleja falta de memoria, no, pero falta de memoria respecto de qué, de un dato muy puntual. Y habiendo advertido que el propio testigo ha reconocido de que existe una declaración previa, dada anteriormente, previo a este juicio, solicitó con fines de refrescamiento de memoria que se le exhiba a fojatar, etc. Hace el procedimiento. Pero ¿qué es lo que usualmente en el sistema anticorrupción, que es el que se reputa de mayor conocimiento, ocurre? Ah, no recuerdas. Muy bien, señor juez. Su declaración está en fojatar. Calma, señor juez. Objeción al procedimiento para refrescar memoria. En efecto, se advierte una falta de memoria. Pero el testigo no ha dicho que algo ha hecho antes. No le voy a decir. El testigo no ha dicho que ha declarado y el fiscal tiene que hacer ese procedimiento. No le voy a decir, no es chamba mía. Pero para llegar a la exhibición y a dar lectura de la pregunta y respuesta, necesariamente precede el documento anteriormente declarado. A través de preguntas sencillas. ¿Usted declaró antes de este juicio? ¿Correcto? Sí. ¡Punto! Dijo la verdad, estuvo asesorada, porque usted no miente. Ya, esas son preguntas de más. Que diga que hay una declaración previa, suficiente, para que puedas exhibir la existencia de la falta de recuerdo y la declaración previa. Pero no se hace eso. No se hace eso. Se suprime los pasos para llegar al norte. Para ir al quinto hay que pasar por el tercero y por el cuarto piso, pero se quiere ir del primero al quinto. Entonces hay mucho cuidado en esa línea. Otra de las objeciones, estimados colegas, que les aseguro que les ha pasado, es la objeción por respuesta no calificada. Y que es usualmente el testigo nerviosón que aprovecha una sola pregunta que en principio o aparentemente es neutral o inocua y se vuelve impactante. Por ejemplo, ¿conoce usted a la persona ahí sentada con chaqueta verde, lentes negros y pantalón rojo? Sí. ¿Lo conoce? Sí, sí lo conozco. Fue la persona que el 23 de enero golpeó a mi prima. ¿Le preguntó sobre eso o le preguntó si lo conoce o no lo conoce? Le preguntó simplemente si lo conoce. ¿De dónde lo conoce? Es otra cosa. ¿Por qué lo conoce? Ahí llegas a esa respuesta. Pero no estamos al tanto. Y como creemos que dice que sí, está autorizado para decir lo que quiere. Y no. Hay que tener muchísimo cuidado. Objeción a la respuesta por no calificada. La pregunta fue muy puntual, señor juez. ¿Conoce a la persona? Dijo que sí. No le dijo si él fue la persona que mató, que golpeó o cuándo lo conoce. Que haga otra pregunta, pero que no utilice una pregunta para varias respuestas. Solicito que se excluya esa otra información agregada de la respuesta del testigo. Esta me salió en 3 ocasiones en el juicio en este Partido Nacionalista, que es un juizazo. Les recomiendo siempre ir lunes y martes. Lunes y martes son los espíritus chocarreros. Lunes y martes, este juicio contra el presidente Humala, porque la verdad es una saga de rifles ahí con el fiscal. Es bastante interesante este juicio. Muy académico, además la jueza permite mucho la academia, las técnicas de investigación. Es un juicio bastante bonito. Objeción por respuesta no calificada. Les recomiendo 2 películas en donde esta objeción en particular se desarrolla de manera muy frecuente. Es El exorcismo de Emily Rose, una, y la otra es Tiempo de matar, de John Grisham. John Grisham tiene varios libros, léanlo, es excitantemente increíble. Imagínense, John Grisham es especialista en necrofilia, en muertos, abogado, periodista, sociólogo y trabajó en criminalística en la policía de Estados Unidos. Imagínate esa experiencia puesta en un libro. ¿No? Tiene libros espectaculares. El litigante, yo me conocí mucho con el policía, era un cuartito ahí con el que inició. El abogado rebelde, el jurado, para conocer cómo es el tribunal popular que juzga la culpabilidad, y el alto jurado que determina si va a juicio o no, como una suerte de etapa intermedia. Es espectacular. La estafa, la víctima, el informe Pelicano. Pero en particular, en esta película, Tiempo de matar, permanentemente se hace uso de respuestas agregadas a la pregunta que se le formula. Y el fiscal objeta, y lo que hace el juez es un juez contralor de las objeciones, pero quien decide es el juez, si es de formación jurídica, que conduce el debate y resuelve objeciones e incidentes, y llama a las partes, pero quien resuelve culpabilidad es un tribunal popular.
¿De acuerdo? Y el juez le dice, miembro del jurado, esa respuesta agregada queda fuera de la deliberación. Esa es una respuesta, objeción por respuesta no calificada. El agregadito, el porotito, queda fuera del razonamiento. ¿Ah? ¿Entendieron los 12? Queda fuera del razonamiento. Y en Exorcismo de Emily Rose también, cuando interrogan al padre Moore, le hacen preguntas muy puntuales, ¡pum! El padre se va con todo. ¿No? También es una película en donde permanentemente se hace uso de la respuesta por pregunta no, opción a la respuesta por no calificada. Bien. Hay otras objeciones que, por supuesto, por razones de tiempo no las vamos a desarrollar, pero que son también absolutamente importantes, como las objeciones por pregunta hipotética, ¿no? Quería, doctor, si se encontrara en este momento 200.000 soles. Objeción por pregunta hipotética. Está colocando al testigo en una situación irreal, en una situación expectaticia, que no ha pasado. Objeción por pregunta hipotética. El testigo responde por lo que conoce, no por imaginaciones o expectativas de algo que puede pasar. ¿Pudo ver al acusado de la gresca? No, porque no tenía los lentes puestos. De haberlos tenido, lo hubiera reconocido. Objeción por pregunta hipotética. Está colocando al testigo en un escenario colocándole los lentes, cuando lo cierto y objetivo es que en el caso no los tuvo. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿eh? Mucho cuidado con eso. Las preguntas hipotéticas suelen un poquito alterar el procedimiento si no estamos al acecho de estas. Por supuesto, las preguntas hipotéticas y las preguntas de opinión son perfectamente permitidas en dos supuestos muy puntuales, frente a testigos técnicos y frente a peritos. Sí es posible plantear preguntas hipotéticas y preguntas de opinión ante estos dos órganos de prueba por su calidad de experiencia y por sus conocimientos calificados. Pero la pregunta que se formule, hipotética o de opinión, no tiene que ser la primera, tiene que ser la última. Construyan credibilidad a partir de preguntas sobre confiabilidad y credibilidad. Credibilidad, ¿cuántas veces vino a juicio? ¿No es así? ¿Tiene antecedentes? ¿Dónde trabaja? ¿Cuál es su especialidad pericial? ¿Cuántas pericias hace de manera semanal, quincenal, mensual, anual, etcétera? Preguntas de credibilidad, preguntas de confiabilidad al contenido. La credibilidad yace al testigo, al autor del documento, como la confiabilidad yace al documento, al informe. A veces los fiscales y también los abogados hacemos preguntas sobre hechos jurídicamente relevantes de credibilidad. ¿Está ante usted un experto? Pero ese experto puede haber utilizado una técnica inadecuada. Ese grafotécnico puede haber utilizado una conclusión sobre copia simple y no sobre original. Entonces es un grafotécnico que va en contra de su propia ciencia. ¿De acuerdo? La psicóloga forense que te dice que sí, tiene vivencias de episodios traumáticos que le generan signos de estresor sexual. Pero la bibliografía en psicología forense establece que deben haber varias sesiones. No te dice 2 o 3, te dice en plural, para que identifiques esa misma variable, no en una sola entrevista, y más a través del método observacional, que es un método absolutamente subjetivo y discrecional. Entonces, es una psicóloga que va en contra de las ciencias de la psicología forense. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. La pregunta de opinión es válida, la pregunta hipotética es válida, pero una vez que construimos credibilidad, una vez que hacemos notar al juez que se trata de un testigo o un perito especializado. Resuelto ese tema, recién, como ya es un experto frente al juez, le hacemos preguntas de opinión y le hacemos preguntas hipotéticas. Ahí sí es posible, pero no al inicio, ¿no? No en el quinto piso. El quinto piso es la pregunta hipotética. El primer piso, el segundo piso, el tercer piso y el cuarto piso son las preguntas que lo hacen experto. Bien, entonces hay que tener muchísimo cuidado también en ese sentido. Estimados señores, señoritas, alumnos, profesionales, estoy bastante contento de haber brindado esta conferencia. Créanme que quien motivó que esta sea presencial fui yo, porque quería estar frente a ustedes. El contacto físico, el contacto, como diría Feuerbach, en vivo y en directo y sin intermediarios, es una cosa absolutamente maravillosa. Hay muchísimas objeciones más por desarrollar, objeciones al juez en otras en tres supuestos, objeción al reexamen, al recontraexamen, objeción a la conducta por impropia. Hay muchísimas objeciones que por razones de tiempo no las podemos graficar, pero que son importantes manifestarlas de cara a un estudio y una reflexión sobre ustedes. La objeción es tan importante como la teoría del caso. La objeción es tan importante como un interrogatorio. La objeción es tan importante como un contraexamen.
El objetivo de la objeción es cautelar tu propia teoría del caso. ¿Cómo la cautelas? Evitando las preguntas prohibidas. Preguntas prohibidas que tengan respuestas que te dañan, que te afectan, que te hacen yaya. La objeción es el mecanismo para impedir ese tipo de preguntas. Impidiéndolas, evitas que exista información que dañe tu caso. Por eso es que es absolutamente importante conocer de objeciones. Y en nuestro país, con todo respeto, no hay una política de objeciones por parte de los abogados litigantes, de manera que en esa orfandad he tratado de hacer un poco de riqueza para el conocimiento de todos y para que todos estemos exactamente en la misma línea de información. Muchas gracias al ilustre Colegio de Abogados de Junín. Estoy, créanme, feliz de estar acá. Cuando salí de Lima creí que me iba de casa, pero me parece que me equivoqué, porque también he llegado a casa. Muchísimas gracias. Portugal. Agradecemos al doctor Juan Carlos Portugal. Ahora vamos a presentar al doctor Tobías Molina Vallejo para que pueda darle el certificado correspondiente al decano del Colegio de Abogados. Doctor Juan Carlos Portugal Sánchez, señores presentes, colegas todos. Es para nosotros una alegría y un honor contar con la presencia del doctor Juan Carlos Portugal Sánchez, reconocido jurista. Y sinceramente de esta manera estamos reinaugurando nuestras charlas que semanalmente se hacían antes de manera presencial. Muchas gracias, doctor. Doctor, le voy a hacer entrega a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Junín el certificado por su participación como ponente. No sin antes señalarle que en la próxima reunión que tenga la Junta Directiva vamos a solicitarle que se le designe como miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados de Junín. Y lo vamos a invitar para que reciba esa resolución. Vengo con muchísimo. Muchas gracias. Sí, doctor, es hermoso. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hay una fotito ahí. Qué lindo, gracias por ese gesto. Vale, lo bien te doy yo, no él. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí vamos a tener en nuestro archivo un carrito. También. Ay, qué bonito. De reconocimiento. Qué lindo, qué bonito. Foto. Muchísimas gracias, está muy bonito. Muy lindo, gracias por el gesto. Gracias a usted, doctor. Realmente la pandemia nos ha chocado muy fuerte a todos. Muchos hemos perdido familiares, muchos también hemos estado a punto y a puertas de morir, como quien les habla. Sin embargo, Dios nos ha dado la oportunidad de continuar viviendo aquí en la tierra, estar aquí presentes, y creo que eso nos va a permitir a todos cumplir un poco más con nuestro papel respecto a la humanidad. Cada uno de nosotros debemos ser responsables de todos los hechos que tenemos. Y si somos abogados, capacitarnos constantemente. Como decía el maestro Couture, abogado que no estudia, cada día es menos abogado. Y en esa línea hemos inaugurado, como le decía el doctor, ¿no?, nuestras ponencias presenciales. Es la primera y qué mejor contar con la presencia del doctor. Entonces, en lo sucesivo, por favor, estén siempre atentos en nuestros grupos de WhatsApp, en el Face, en el cual nosotros vamos a estar comunicándoles la realización de todos estos eventos. Por todo ello, también agradezco la participación de todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Señor decano, la verdad me acabo de enterar y me alegro muchísimo que esté bien, que siga, por supuesto, bien, doctor. Pero si hay algo que la pandemia nos ha lecturado como mensaje, es que, sobre todo los profesionales del derecho, que somos bastante cargados emocionalmente y que
que privilegiamos la carrera por encima de la salud. Imagínense, yo a los 28 años sufrí una suerte de parálisis del brazo derecho porque no pude moverla porque estaba muy cargado, ¿no? Pero fue muy rápido, felizmente, fue bastante veloz la recuperación. Pero entendí la importancia de estar tranquilo, ¿no? De privilegiar la academia, pero también la paz. Y digo esto porque después de la pandemia y en particular del COVID, yo creo que ya nada más importa que la familia, ¿no es así? El verdadero amor, los verdaderos amigos y la vida, ¿no? Si perdemos un caso, perdimos pues, ganamos otro, ¿no? Nos preparamos para ganar otro. Si nos botan de una chamba, bueno, estudiamos para conseguir otra chamba, ¿no? Si nos rechazó la enamorada, bueno, cortejamos mejor para enamorarla bien, ¿no? Si ganamos menos, nos esforzamos para ganar más. Pero ¿cuál es el común denominador? En que todo es recuperable. La vida no. Entonces, ya digamos, no nos extrememos demasiado en cosas que son innecesarias. No digo que la carrera no lo sea, por supuesto que lo sea. Pero si algo pasa, si hay algún tropiezo, bueno, sigamos adelante, porque esta carrera no es una carrera de velocidades, es una carrera de resistencia. Entonces, ya nada más importa después de esto que nos ha pasado a todos, que el amor, la familia y los verdaderos amigos. Así que le agradezco por esas expresiones muy lindas y por esa experiencia de vida que particularmente me ha conmovido un poco. Gracias, doctor.